y ahora recibimos a un periodista de larguísima trayectoria, psicólogo también, escritor, tantas cosas más. Bienvenido Ernesto Tenenbaum, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va, Belén? Muy bien. Me comentabas recién que estabas muy cansado. Lo de larguísima trayectoria, no sé si tomarlo como un elogio o como... Por supuesto. Claro, larguísima, ¿eso qué quiere? No, eso es que mucha experiencia. Claro, sí. Pero eso es mucha experiencia, pero eso es algo positivo. Bueno, depende cómo uno lo interprete. Me contabas que estabas muy cansado. Quiero que el público sepa por qué estás muy cansado. No, bueno, porque al trabajo habitual, que siempre es muy intenso, se le agregan estos días que los viernes yo me dejo libre y el discurso de Cristina de ayer me obligó a trabajar mucho. Se le agrega que la Feria del Libro es un trabajo porque uno viene a estas entrevistas, participa y además en uno de mis trabajos entrevistamos escritores con María O'Donnell y eso es más trabajo porque se junta todos estos días. Y además soy hincha estudiante de La Plata y estoy yendo mucho a la cancha. Y eso es lejos, son 6 horas cada vez que uno va y a veces termina tarde y como me despierto temprano, a veces son noches cortas. Entonces todo eso junto esta semana hace que estuviera esperando este momento para decir, bueno, acá termino. Muy bien. Bueno, esperemos hacerlo sutil, tranquilo para... Tranqui, dale. Dale. A mí me gustaría saber cómo es que empezaste vos con la lectura. ¿Cuál fue tu puerta de entrada? Yo, en mi casa siempre se leyó mucho. Me cuesta recordar cuáles fueron los primeros libros, pero cuando vos me preguntaste me sorprendió y empezó a hacer memoria. Y me acuerdo que había un escritor que ya no es muy conocido acá en la Argentina que se llamaba Álvaro Yunque. Y mis padres, cuando yo nací, eran comunistas y mi papá había trabajado en la época de la universidad, para sostener la universidad, vendiendo libros casa por casa. Y mis abuelos tenían una ferretería en la misma casa donde ellos vivían. Los visitábamos domingo por medio, nosotros éramos de La Plata y veníamos a Buenos Aires. Y en uno de los lugares donde guardaban los depósitos, en una casa chorizo, había un montón de libros que habían quedado de la época que mi papá vendía como... Y había muchos de Álvaro Yunque, que era un autor que escribía historias sobre niños pobres. Y entonces tenía libros como Jauja, La barra de 7 ombúes, y yo me los devoraba. Me la pasaba leyendo esos libros. Después recuerdo, ya un poquito más grande, un libro que me hizo llorar mucho, que en esa época todos los adolescentes leíamos y llorábamos por ese libro, que no me acuerdo bien de qué se trataba, pero se llamaba Mi planta de naranja lima. Y después un libro que me marcó mucho fue un libro de un escritor norteamericano que se llamaba Howard Fast, que se llamaba, eso de chiquito, ¿no? Mis gloriosos hermanos, que contaba la historia de una rebelión judía contra el imperio asirio y el imperio romano, que es la que dio el origen a una festividad judía que se llama Hanukkah. Y es una historia de una rebelión heroica que también me impactó muchísimo. ¿Y hubo algún libro que te haya hecho llorar hace poco? No, hace poco no, pero hubo un libro que me conmovió muchísimo sobre la Guerra Civil Española, que se llama El corazón helado, que fue escrito por Almudena Grandes y que, nada, me generó una historia muy fuerte. Es la historia del siglo XX en España a partir de la relación entre dos amantes, entre un hombre casado y una mujer que no está casada. El hombre es descendiente de una familia, hijo de un hombre ubicuo que en cada momento de la guerra se ubicó del lado que le convenía y que finalmente se transformó en un empresario franquista. Y la mujer es la hija de un exiliado republicano. Y esa relación me conmovió enormemente. Me pareció un libro magnífico que después me motivó a leer casi todo lo de Almudena Grandes. Hermoso, hermoso. Tus hijos, bueno, tu relación con tus hijos también la contás bastante. ¿Ellos te recomiendan libros? ¿Cambiaron tus consumos por ellos? Mira, no cambiaron mis consumos con ellos, un poco sí, pero sí me obligó, una de las relaciones, sobre todo con mi hijo mayor, estuvo muy mediada por los libros. Y particularmente a él siempre le gustó que le leyeran primero y después leer. Es un lector obsesivo. Y hubo una experiencia que creo que va a marcar para siempre nuestra relación, que cuando él tenía 6 años empezamos a leer juntos Harry Potter. Y leímos los 7 volúmenes. Al principio
yo le leía unas partes, después lo leía yo y se lo iba contando. Y después, a lo largo del tiempo, ya cuando fue más grandes, lo leíamos entero. Y eran horas y horas y horas, porque cada libro de Harry Potter es un libro muy fuerte, y la verdad que creo que es uno de los grandes libros que he leído en mi vida, la saga de Harry Potter. Es además un libro muy político, y después él lo leyó, pero varias veces cada capítulo, incluso en inglés. ¿Por qué decís que es un libro muy político? Y porque la historia de Harry Potter es la historia de un grupo de gente que lucha contra los mortífagos, y los mortífagos se caracterizan por ser gente de familias ilustres que defienden privilegios. Y Harry Potter y Dumbledore lidera a los que no son de ahí. Y, o sea que es un libro que muestra la lucha del pueblo contra la oligarquía, si se quiere. Después estoy memorizando, porque tampoco es que tengo todo tan fresco, pero sí me acuerdo que los magos, los mortífagos, se consideran a sí mismos de sangre pura y desprecian a los magos que tienen algo de sangre humana, algún antecedente humano. Y entonces la sangre pura es una idea del racismo que lucha contra los que no son de sangre pura, como Harry Potter, por ejemplo. Y después hay momentos en que cuando se produce la lucha de el bien contra el mal, o sea, los seguidores de Dumbledore, los seguidores del gobierno que se defiende del malo de Voldemort, que es el malo, el racista, el que lucha por el poder, en un momento se plantean cómo se lucha contra ellos. Y hay un grupo de magos que dicen hay que aplicarles sus métodos, hay que detenerlos, hay que torturarlos, hay que hacerlos hablar, hay que asesinarlos. Y hay un grupo de magos que se opone a eso porque están en contra de aplicar esos métodos. Es un libro muy democrático también, porque defiende eso, defiende la libertad y defiende a los que no luchan por el poder. Entonces, cuando vos lees, te digo de memoria cosas que me acuerdo de ese libro que, por otra parte, es un libro mágico, es un libro lleno de filosofía, es un libro que defiende el valor del amor sobre el valor del odio. O sea, tiene un montón de ternura y de humanidad dentro de la aventura, que es la aventura de un grupo de chicos magos que luchan contra el poder de la magia negra, ¿no? Bueno, tus libros, ya que te presenté también como escritor, también tienen mucho de político, son eso. Y uno de tus primeros libros se titula ¿Qué les pasó? ¿Cómo crees que ese libro que editaste y publicaste hace más de 20 años juega hoy o dialoga con la realidad hoy? Y dialoga mucho, porque ¿Qué les pasó? Es un libro que yo escribo después de la crisis del campo, de la 125, cuando nace la grieta. Y es un libro que yo trato de contar lo que a mí me pasó. Hasta ese momento fue escrito en el 2009, hace mucho tiempo. Y es un libro donde yo trato de contar lo que vi del kirchnerismo desde que asuma el poder hasta que se produce la crisis de la 125, hasta que se produce su primera derrota electoral en el 2009, cuando Kirchner va de candidato con Scioli de segundo candidato, Massa de cuarto candidato, y pierden contra un político que hasta ese momento no existía y que después dejó de existir como político, que era Francisco de Narváez. Y la pregunta ¿qué les pasó? Trataba de indagar sobre lo siguiente. Kirchner era un hombre bastante autoritario en Santa Cruz, que había hecho una justicia medida, que había pertenecido a la década del 90 como un dirigente más que apoyaba a Menem, y que cuando llega al poder cambia y se transforma en un hombre que busca vínculos con sectores de la sociedad que eran distintos. Y entonces construye una Corte Suprema independiente, busca, una política económica muy distinta y logra capturar la atención de una clase media que estaba muy golpeada por lo que había hecho, lo que había pasado con el menemismo, y encontraba un líder que de repente representaba sus valores. Cuando se produce, parte de sus valores era no tratar de dominar a la justicia, no ir por la reelección, no dividir a la sociedad entre buenos y malos, etc. Cuando se produce la crisis del campo, Kirchner vuelve a cambiar y aparece un hombre más intolerante, que empieza luchas que no tienen que ver con incorporar o liderar a toda la sociedad, sino que plantearse una batalla donde hay buenos, que son los que lo siguen a él, y malos,
que son los que lo combaten. Y entonces, ¿qué les pasó? Trataba de indagar sobre qué pasó con este hombre que empezó por un lugar que le dio mucho consenso en la sociedad y de repente cambió hacia otro lugar que le permitió rodearse de seguidores muy convencidos del camino que le planteaba su líder, pero que lo aislaba del resto de la sociedad y lo había llevado a una derrota. Yo creo que ese libro hoy es muy actual, porque a lo largo de los años, ese camino, ya después murió Kirchner, se profundizó con Cristina. Cristina fue perdiendo elección tras elección, ganó una, la del 2011, pero perdió la del 2013, perdió la del 2015, perdió la del 2017, vuelve a ganar la elección del 2019, volviendo a esa idea de consenso. Elegimos a Alberto Fernández, que era un representante de aquel primer momento donde tratamos de vincularnos con las clases medias y con sectores que estaban por afuera del peronismo y del peronismo de izquierda. Y hoy en día vos ves esos dos proyectos de nuevo. El de Alberto Fernández, que mantiene esa mirada original de Néstor Kirchner, y de Cristina, que mantiene la mirada que sesgó el kirchnerismo hacia un sector, de hecho, hacia una política, si se quiere, de más confrontación y desde mi punto de vista de más sectarismo. De hecho, cuando uno ve lo que ocurre desde que asume Alberto Fernández hasta el mismísimo día de ayer, se ve un poco eso. Se ve el primer kirchnerismo más abierto, más transversal, menos conflictivo, y el segundo kirchnerismo, que es el más convencido de sus ideas, más combativo y más sectario también. Ese diálogo entre ellos o esa pelea expresa una pelea que viene desde que en ese momento yo escribí ese libro, con lo cual muchas veces en estos años yo estuve pensando en que de repente corresponde escribir un qué les pasó, que no se refiere a Néstor y a Cristina, sino a Alberto y Cristina, y poder contar esa historia. Bueno, tu siguiente libro se llama Una mujer única, que está ficcionado, pero tiene como protagonista una presidenta. Y ya que mencionaste que ayer trabajaste por eso, quería saber qué opinás sobre el discurso de ayer de Cristina en Chaco. Bueno, el discurso de ayer opino muchas cosas. Es un discurso de 2 horas, con lo cual, imagínate que lo vi, a mí me apasiona mucho poder explicarlo, me interesa mucho el personaje. Más allá de la opinión política que tuviera uno como periodista tiene que analizar y pensar. Primero, te voy a decir 2 o 3 cosas muy rápido. La primera parte del discurso de Cristina ayer habla sobre los distintos tipos de capitalismo que hay. Ella dice, ya no existe el capitalismo y el socialismo. En todo el mundo hay capitalismo, el tema es distintos tipos. Y ella menciona 2 tipos de capitalismo, el de China y el de Estados Unidos. Ella reivindica el capitalismo como la forma más eficiente de producción y distribución de bienes, pero diferencia 2. Uno, que es un capitalismo que intenta seguir las reglas de la democracia tradicional, con división de poderes, que es el de Estados Unidos y el de toda Europa, por ejemplo, y el de gran parte de América Latina. Y otro, el de China, que es un capitalismo con un régimen político más autoritario. No se eligen a las personas, no hay libertad de prensa, hay violaciones a los derechos humanos internas en China y son muy preocupantes. Y lo que más me preocupó de lo que dijo Cristina es que 2 cosas. Que primero, de los 2 capitalismos que ella ve, al que elogia es el de China y no el de Estados Unidos. Y entonces uno dice, ¿en qué capitalismo está pensando ella? ¿En un capitalismo democrático o en un capitalismo autoritario? Cristina es una mujer de la democracia. Por más que a veces parezca en el límite, fue elegida democráticamente, cuando perdió, reconoció que perdía, cuando perdió, entregó el poder. O sea, no estoy pensando que Cristina sea una dictadura, pero me preocupa un sesgo ahí, que cuando ella ve 2 tipos de capitalismo, uno democrático y otro autoritario, ella elogia el autoritario. Y me preocupa eso por 2 razones. Primero, porque todo el tiempo ella está diciendo la justicia independiente no va más. Hay que cambiar eso. Pero después me preocupa porque ella dice el capitalismo chino fue exitoso porque incorporó un montón de pobres, pero no ve o no dice o no registra o no reconoce que el capitalismo chino creció porque se puso competitivo respecto de Occidente, porque tenía cientos de millones de personas como mano de obra barata. Los sueldos eran baratos. Y ella, cuando habla de la Argentina, dice hay que aumentar los sueldos. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿estás leyendo lo que estás elogiando del capitalismo chino? Que para desarrollarse usó salarios baratos. Ahí hay algo que no concuerda entre lo que ella elogia y lo que ella propone.
Lo segundo que me preocupó, que quizás fue lo que más me preocupó de todo, es que hay como un punto ciego en Cristina, que hay cosas de su mandato que ella no ve. Hay un momento, y que explica gran parte del problema que tiene con Alberto Fernández. Hay un momento que ella habla de la inflación y dice, en el 2014 nosotros llegamos, la inflación se nos fue, tuvimos que devaluar y la inflación se nos fue al 38%. Y al año siguiente, como supimos administrar la puja distributiva, bajó al 23%. Y la verdad, primero que eso es un reconocimiento terrible por parte de ella, porque la inflación oficial ese año fue del 23, no del 38. Ella dice 38 porque está reconociendo que el INDEC de ella mentía. Y es la primera vez que lo hace, y eso tiene una densidad histórica fenomenal. No se da cuenta de lo que está diciendo. Pero lo segundo, y que es más importante, es que ella hace un recorte. En el 2018, en el 2014 estaba en 40, en el 2015 la bajamos a 23. Pero es un recorte que no da cuenta de la historia real de la inflación en la época de Cristina. Cuando el último año antes de que Cristina asumió, la inflación fue del 9,8. Y como dice ella, la inflación subió a 40. Durante la gestión de Cristina, la inflación, pero explotó. Encima, la mayoría de esos años, con tarifas planas y con dólar planchado. O sea, era una inflación enorme. En casi ningún país del mundo ocurrió algo de tanta gravedad con la inflación como en la Argentina de Cristina. Sin embargo, ella se basa en su experiencia, a la que no está mirando con la profundidad que merece, para defender medidas similares a las que ella dijo, porque ella cree que la recibió con 40 y la dejó en 24, cuando en realidad la recibió con 9 y la dejó en 24. Y entonces está convencida de que su postura es la correcta y presiona al gobierno para que tome medidas como la que ellos tomaban entonces. El gobierno cree que si toma esas medidas choca. Entonces no le deja espacio, porque si no toma las medidas que ella dice, choca con la bronca de Cristina, que lo debilita todo el tiempo y le aumenta de esa manera la inflación. Y si toma las medidas que ella dice, choca porque va a tener las consecuencias que tuvo cuando Cristina gobernaba. Y entonces eso es una encerrona muy trágica que muestra la falta de salida que tiene Alberto Fernández de esta manera. Si él hace lo que cree, choca. Y si no hace lo que cree, choca con Cristina. Y si hace lo que cree, choca primero con... Y si hace lo que cree Cristina, choca primero con la realidad, genera inflación y vuelve a chocar con Cristina, que le va a recriminar que genera inflación. Ese es el laberinto en el que está el presidente. Si vos mirabas ayer lo que decía Cristina, podías ver las razones profundas del laberinto que hoy encierra el gobierno. ¿Y qué papel juegan los periodistas y los medios de comunicación en este escenario? ¿Cuáles son las responsabilidades? Mira, yo creo que el papel de los periodistas siempre es secundario frente a la realidad. No es que no tienen influencia. Tienen influencia, pero lo que diga un periodista influye mucho menos, muchísimo menos sobre la conciencia de la gente que lo que vive la gente cada día. De cualquier manera te puedo decir, dicho esto, qué sé yo, por ejemplo, no hay ningún periodista opositor que haya sido tan duro con el gobierno como Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y ni que hablar Fernanda Vallejos. Ese discurso de Fernanda Vallejos diciéndole mequetrefe, atornillado, inútil, ciego, sordo y mudo al presidente es mucho más grave que lo que pueda decir cualquier periodista. Ahora, yo te puedo decir, en este momento hay algo que no me gusta, sobre todo del periodismo televisivo, que hay un montón de gente gritando e insultando. Y me parece que el rol de un periodista, gritando e insultando al gobierno o a la oposición, si vos ves La Nación Más, o ves TN, o ves América 24, en la mayor parte, en prime time, ves mucho insulto contra el gobierno. Si ves C5N, ves mucho insulto contra Macri. Y a mí me parece que eso... pudre mucho la discusión pública. Creo que el periodismo tiene que ver matices. Es muy infantil pensar que los buenos están todos de un lado y los malos están todos del otro. Es muy patológico que haya periodistas que se la pasan hablando mal de Cristina hasta el 2015 y del 2015 al 2019, en lugar de hablar de Macri, vuelven a hablar mal de Cristina para que vaya presa, y cuando vuelven a hablar mal de Cristina y nunca hablan de otros. Y otros periodistas hablan mal de Macri hasta el 2015 porque no quieren
que llega al gobierno, habla mal de Macri cuando está en el gobierno y se la pasa hablando del Macri cuando está en la oposición. Yo aspiro a que el periodismo construya un discurso más creíble, más fiel, menos militante, menos combativo, más razonado. Pero bueno, es lo que yo pienso, tampoco quiero decir que tenga razón. ¿Y entonces Corea del Centro? No, Corea del Centro, que empezó como una agresión y terminó como un chiste, es una mirada que es también muy esquemática, porque parte de la idea es que hay 3 Coreas, y no que uno puede moverse libremente de una posición a la otra y que depende del momento uno puede decir, che, a mí esto me parece mal, esto me parece bien, esto me parece... digamos, Corea del Centro es simpática como una idea de no posición cristalizada frente a la realidad, como un lugar de curiosidad donde uno se puede permitir pensar una cosa y pensar la otra, donde uno puede dialogar y tratar bien a personas que piensan distinto que uno. Y donde uno entrevista a personas que piensan parecido a uno, distinto que uno, y después uno piensa y a todos le hace preguntas serenas que intentan ser inteligentes y revelar la naturaleza del entrevistado. El periodismo no debería ser un combate, no debería ser un combate. Para el combate están los combatientes. Debe ser un lugar, mira, hay una película hermosísima que protagoniza Tom Hanks que se llama Noticias de Otro Mundo o Noticias de Viejo Mundo o algo así, que trata de un ex soldado que en la guerra civil, posterior a la guerra civil norteamericana, va de pueblo en pueblo contando noticias. Como en ese momento no llegaban los diarios, él juntaba los diarios y cobraba unas monedas para que la gente vaya a escucharlo. Y se llenaban lugares como este llenos de gente queriendo escuchar las noticias. Y él las contaba bien, y hacía relatos, y planteaba polémicas, y tenía sentido el humor. Y la gente se discutía ahí, o se reía. Y yo creo que nuestro trabajo tiene mucho que ver con eso, con contar historias que pasan, no contar historias de ficción, y contarlas bien, y tratar de explicarlas, no con pelearnos. La gente tiene suficientes problemas en la vida para encima tener otro problema que se llama un periodista que le baja línea para ponerlo nervioso. Yo no creo en eso, creo que hay otro periodismo que cuenta de otra manera, y creo que se va a construir y va a ser cada vez más fuerte. ¿Las redes sociales crees que son un operador político? Menor. Las redes sociales tienen, sobre todo Twitter, la dimensión que uno le da. A mí, como a todas las figuras públicas, me han insultado mucho las redes sociales, sobre todo en Twitter. Es un lugar realmente inhóspito, y cuando deja de darle bolilla, deja de tener importancia. Es como los monstruos de la infancia. Si uno no le da bolilla, no existen. O existen un poco, pero vos imaginate que 100 personas que te putean son muchas, pero hay 44 millones. Pero si hay 100 personas que te putean, vos te quedás pensando. Y además insultan de una manera muy hiriente en las redes sociales. Entonces llega un momento que decís, bueno, basta, ya está, ¿qué va a hacer? Bueno, las últimas preguntas, es inevitable preguntarte por la muerte de Marcelo Slotoviazda, ¿cómo te impactó y cómo te impacta hoy eso? Me impacta de varias maneras. Primero, es uno de los episodios más tristes de mi vida. Marcelo no solamente era mi compañero, mi amigo, sino que era uno de esos amigos con el cual uno tiene diálogo cotidiano. Hay amigos que uno quiere que ve cada tanto, y hay amigos que salís de un encuentro con alguien, lo llamás y dices, che, no sabes con quién estuve, no sabes lo que me dijo. Entonces, a mí me falta la interlocución. Que yo el otro día tuve un off con el ministro Guzmán. En otra vida, yo salía de ahí, lo llamaba a Marcelo y le contaba. Y me enriquecía mucho su devolución, qué veía él. Pero al mismo tiempo me falta esa devolución y me falta las historias de él, con quién estuvo, qué vio, qué me cuenta. Después me falta el amigo que es ese tipo de amigo. Después me pasa que a la distancia yo voy valorando muchas de las cosas que discutíamos y las posiciones de él, y muchas veces pienso, estoy hablando como hablaba Marcelo, estoy entendiendo las cosas como entendía Marcelo. No sé si es así, pero muchas veces me siento de esa manera. Y después creo que al país le falta un gran periodista económico. Marcelo murió un martes de cáncer, estaba con la panza inflada, y el sábado anterior fue a un compromiso que había tomado 6 meses atrás en Comodoro Rivadavia, a una feria industrial, y habló, y yo tengo la grabación de eso, y siempre me la acuerdo porque fue tan certera, con una voz muy débil, dijo, le he dado muchas vueltas a todo esto y creo que la Argentina no tiene salida si no consigue dólares. La única manera de resolver el problema argentino es exportando. Y si alguna recriminación tengo como economista para el kirchnerismo, es que no tuvo la oportunidad de cambiar la estructura económica del país y no lo hizo. Y creo que el gran desafío de la Argentina hoy en día, esas palabras son realmente centrales, es cambiar la estructura económica del país para conseguir dólares. Creo que hay una posibilidad, creo que se está trabajando en esto, en este gobierno,
y se va a trabajar en el gobierno que viene, sea de quien sea, y creo que esas palabras de Marcelo me retumban todo el tiempo. Cada vez que alguien dice, qué sé yo, Marcelo fue el primer periodista que dijo hay que terminar, hay que subir las tarifas, hay que cortar los subsidios. En el 2006, cuando todavía no había problemas, todavía hoy, el gran drama de este gobierno, la gran pelea, hoy es esa, aquello que Marcelo vio en el 2006. Le falta al periodismo argentino ese gran periodista que fue Marcelo, claro que sí. Ernesto, muchas gracias por participar y por estar en el auditorio de Infobae. Muy bien, Gracias. muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir.